Bienvenidos. Conocer la historia de Victoria Montenegro ha sido un masaje en el corazón de la ciudadanía argentina. También una forma de ver los comportamientos periodísticos entre quienes le dieron una amplia difusión y aquellos que prolijamente, perversamente, escondieron la información. A través de determinados diarios nada se sabe de esa historia de Victoria Montenegro. Nosotros la hemos invitado a ella, pero también a su esposo, a Gustavo, porque nos parece que detrás de una mujer que tiene esta historia de vida tan fuerte, tremenda, tiene que haber un hombre seguramente excepcional, que ha acompañado el hecho de haberse casado con una mujer que tenía una identidad y ahora está haciendo su vida con una mujer que tiene una identidad distinta. Y también la historia de esos hijos que crecieron de una manera y ahora están creciendo de otra forma. Está Victoria Montenegro con su esposo, hoy en bajada de línea, en un día muy especial, porque este 30 de abril, ayer, se cumplieron 10 años de la primera denuncia de las abuelas de Plaza de Mayo respecto a los hijos de Ernestina Herrera de Noble. 10 años en que el inmenso poder mediático y corporativo ha impedido conocer la verdad que, por ejemplo, Victoria Montenegro sí pudo conocer, pese a haber sido apropiada por un poderoso militar. Es todavía mucho más fuerte el poder de los medios que están arropando que esa historia no se conozca. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa, pero recordándoles con este informe cuál es la historia de estos 10 años. Y de inmediato, tras esa primera detención en el programa, vamos a conocer directamente a Victoria y sobre todo a su esposo Gustavo. El 30 de abril de 2001, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó una denuncia judicial en la que se solicitaba al juez Roberto Markevich que investigara si Marcela y Felipe eran hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. En 2002, Markevich dispuso la detención de Ernestina Herrera de Noble por falsedad de documento público y falsedad ideológica. Ninguno de los dos chicos adoptados tenía partida de nacimiento y los expedientes de guarda estaban fraguados. La señora que había entregado a Felipe no existía. Su documento pertenecía en realidad a una persona de sexo masculino ya fallecida. Las presiones mediáticas, políticas y judiciales consiguieron la pronta liberación de Ernestina Herrera de Noble. La extracción de sangre a los chicos se suspendió. Markevich fue primero apartado de la causa y luego destituido. A fines del año pasado, la jueza Arroyo Salgado allanó la casa de la señora Noble. Allí quitó las prendas íntimas de sus hijos para poder extraer los análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pese a que la jueza ratificó la extracción compulsiva, los abogados de Marcela y Felipe presentaron un nuevo recurso de amparo y el examen comparativo de identidad de los hijos deberá seguir esperando. ¿Cómo han vivido Gustavo y Victoria esta semana de tan alta exposición? ¿Cómo ha sido volver a casa todos los días? Bien, yo tranquila, la verdad que tranquila. ¿Y para Gustavo? Muy tranquilo, un poco atípico por el tema de las radios y todo eso, pero yo lo veo muy bien que se difunda. Pero ¿los chicos qué han dicho? No, los chicos están... el más chiquito, el que está como más movilizado, le parece medio raro, pero ellos también fueron parte del proceso, así que no lo ven bien. ¿Qué significa ser parte del proceso? ¿Cómo fueron encarando ustedes el conocimiento que ellos han tenido de la historia? Y no, yo a veces me río y digo que cuando mis hijos sean grandes me van a demandar, porque sinceramente, pobrecitos, sobre todo con los más grandes. Yo les decía que su abuelo era un soldado heroico, que gracias a su abuelo ellos vivían en democracia y que estaba, bueno, que había un juez montonero, que estaban las abuelas y que eran todas malas las abuelas. Y después de a poco fui acomodándoles, contándoles cómo yo iba elaborando las cosas. Y me acuerdo que un día viene Gonzi y me dice, porque yo había ido a ver al juez, Germán ya estaba detenido, lo fui a saludar a Markevich para agradecerle. Cuando entendí lo que había hecho, le fui a agradecer que había podido conocer a mi familia y había habido abuelas. Entonces vino un día Gonzi y me dice, pero mamá, me dice, ¿quién es malo? Porque si su abuelo no era malo, y era sentarme y tratar de explicarle, y hoy les digo, porque me preguntan, ¿vos te acordás cuando me decías
son adolescentes, así que siempre que puede me... Quizás el más chiquito tiene, o sea, el más chiquito como nació con la verdad, o sea, cuando él nace, Victoria conoce a su familia verdadera, entonces el chiquito fue naciendo con su familia verdadera. ¿Cuántos años tiene él? Y tiene 11 años. Entonces fue mamando de alguna manera quiénes fueron sus abuelos verdaderos, sus familias verdaderas. Entonces lo más grande, que tiene 18 años Gonzalo, de alguna manera se le truncó en algún momento el tema de quién es mi abuelo, o sea, tiene sus contradicciones, los dos más grandes. El chiquito no, el chiquito es más suelto. Porque ¿cuánto hace exactamente, Victoria, que asumiste tu nueva familia, tu nueva condición y lo hiciste con alegría? ¿Cuándo fue que derrotaste el pasado y pudiste encarar este presente? ¿Cuántos años? No, yo recién hace 2 años que me presento como Victoria, que terminé de apropiarme de mi identidad, creo. Porque anteriormente, una cosa es que a vos te den el ADN, cuando a mí me dan el ADN, yo me siento hija de la subversión. Estuve varios años sintiendo eso, que yo era hija de la subversión. Salvada, gracias a Dios, yo sentía que a mí lo que me sostenía era la formación que me habían dado. Después pasé a ser hija de subversivos, después pasaron años y pasé a ser hija de Roque, de Toti, de Hilda, pero era Toti, Hilda, mamá y papá. Mi mamá y mi papá eran Germán y Mari. Y hace 2 años yo recién pude correr a Germán, dejé de decirle papá y pude decirle papá Toti. Es muy reciente. Gustavo, ¿cómo acompañaste todo ese proceso? Te habías casado con una mujer, uno se casa siempre con una familia, en realidad, sí, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Te habías casado con una familia y eso fue cambiando. ¿Cuál ha sido tu rol? Mi rol fue difícil, o sea, cuando empezamos, que estábamos de novio, o sea, no sabíamos de este tema porque éramos 2 adolescentes y no sabíamos de esto, de la apropiación, de que era hija desaparecido y todo. Cuando salta todo esto, que al apropiador le empiezan a llegar las denuncias de las abuelas, todo, entonces como uno iba haciendo un clic, uno se iba interiorizando, y yo la veía a ella que me decía mi mamá, mi papá, y yo decía, no, pará, no puede ser. Entonces yo siempre digo que hubo momentos que yo era el marido, hubo momentos que yo era el amigo, el enemigo, porque muchos pasos de toda esta historia eran enemigos, vos de qué parte estás, pero siempre acompañándola y siempre tratando de que ella entendiera de alguna manera. Tampoco quería... ¿Vos hiciste clic antes con la historia? No sé si es un clic. Yo no lo llamaría que... Es un proceso. Esto es un proceso. Es como un tirabuzón. Exactamente. Ir dando vuelta a una historia poco a poco hasta que te encuentres con la otra. Pero lo fuiste haciendo un poco adelante de ella. Sí, ella me decía, ¿cómo te llamas? Le decían, María Sol. Digo, vos no sos María Sol, sos la Victoria. Vos callate. Porque mi mamá, no es tu mamá. Tratando de no lastimarla tampoco, porque yo así, digo, mira, porque acá pasa algo raro. Yo, si bien durante muchos años quise encontrar de alguna manera que ella se encontrara con Hilda Victoria, yo hoy no la puedo llamar ni Hilda ni Victoria. En algún punto me quedé, yo a ella le digo Sol. Cuando estamos con su familia en Salta y yo la veo con su familia jugar, hablar, charlar, y yo la miro a la distancia, ¿no? Y digo, ya está. Está con su familia, es Hilda Victoria Montenegro, y yo le digo, le escucho que le dicen Vicky, Victoria, Hilda, Victoria, y eso yo no lo tengo incorporado, yo le digo Sol, no tampoco María Sol, como se llama, sino Sol, y capaz que si usted me pregunta, y Victoria, yo le digo, Victoria ahora viene, pero entre nosotros, pero yo a ella no la puedo llamar Victoria, quizás en algún momento necesite terapia, pero... ¿No han hecho terapia? Sí. Yo sí voy y vengo. Sí, yo sí, porque si no se puede. Llega Ahora, un momento que... el amor de ustedes es conmovedor, porque no se puede sobrevivir
a semejante historia sin mucho amor, sin mucha contención, Victoria? Tenés detrás, yo quería conocer mucho a Gustavo, porque digo, detrás de esta mujer, con una historia tan tremenda que al mismo tiempo ha sido un masaje en el corazón de la sociedad argentina, tiene que haber un tipo bárbaro. Pobre, la verdad que sí. Él venía, aparte, ahora me río, ¿no? Pero cuando aparezco, cuando me da el ADN, me acuerdo que salgo, yo lo primero que sentí fue vergüenza. Fue terrible, para mí fue un golpe. Yo decía, no puede ser, y lloraba, y Rosario era divina, ¿no? La secretaria de Markevich, que me decía, Sol, no llores, me decía, bueno, quédate tranquila, esperá, tomate un tiempito. Y yo lloraba, pero era de vergüenza que lloraba. Y cuando salgo, vergüenza y miedo, pues yo decía, mi papá no me va a querer más, yo soy el enemigo, ya está. Yo era lo peor que existía, que era la subversión. Y salgo y me dice, Gustavo, ¿qué pasó? Nada, le digo, porque me da vergüenza. Entonces camino y me quiebro, me pongo a llorar, le digo, se comprobó que soy hija de la subversión. Y él me mira y se ríe y me dice, bueno, de subversivos, en todo caso. Y me empieza a preguntarme, ¿pero tenés abuela, vive? Entonces lo miro y le digo, ¿pero vos no entendés lo que yo te estoy diciendo? ¿No ves la gravedad de la situación? Y él me preguntaba lo concreto, si tenía abuelas, porque él no estaba formado ideológicamente como yo. Entonces yo era el enemigo cuando me preguntaba eso. ¿De qué lado estabas? O de un lado o del otro. Entonces yo le decía, ¿de qué lado estás vos? O vos te olvidás que mi papá te ayudó, que mi papá... Y él no me decía nada en contra de Germán, simplemente me preguntaba por mi familia. Y era él el que me ayudaba y me decía... Yo me acuerdo que terminábamos los chicos y me preparaba una cena siempre. Y yo lo veía que me empezaba a hablar de la vida, de la fragilidad, de todo. Entonces yo lo iba midiendo hasta... ¿A dónde querés llegar? Y iba a mi familia y ahí es como que se cierran las puertas porque estás tan inmunizado contra todo lo que para vos es peligroso en ese momento, te quiere desviar de un buen camino que vos pensabas que era el que te habían trazado. Que pobre sí, se ha comido... ¿Y qué hacías vos, Gustavo, en esos casos? ¿Has hablado mucho, has callado mucho, has dejado madurar las cosas? Sí, es fundamental. Quiero también que escuchen los compañeros esposos o esposas de otros chicos que están o tengan dudas que están pasando, que es fundamental el rol que cumple el compañero que tiene al lado, si realmente están enamorados. Sí, es callarse por meses, días, horas, es callarse, esperar el momento, esperar... cuando el corazón te dice es ahora, y después callarte. Y yo la veo a Victoria el otro día declarando y yo la miraba desde atrás de un vidrio y decía, ya es la Victoria, ya tiene sus amigos. Por ejemplo, María Sol no tenía amigos, María Sol no trabajaba, María Sol era una persona, siempre ella me decía, le digo, dame un beso, y me decía, dame un beso en la frente, y yo cuando la besaba, yo le decía, tenés olor a triste, y ella una vez me preguntó, me dice, ¿cómo olor a triste? Y yo, tenés olor a triste, le digo, y ahora Hilda Victoria no tiene ese olor a triste en la frente. Hilda Victoria tiene sus amigos que mucho ayudaron en que Hilda Victoria... O sea, de alguna manera, no sé si la mochila, no sé cómo llamarlo, ese peso que yo tenía encima se disipó un poco al Hilda Victoria a trabajar, donde trabaja, a tener sus amigos y sus amigas. Entonces, con Hilda Victoria, pero María Sol, yo me enamoré de María Sol y bueno, me enamoré de Hilda Victoria también, ¿no? Pero cambió mucho la persona de María Sol a Hilda Victoria. La de ustedes es una historia de varios volúmenes, muchos libros. Antes de hacer el recorrido que tengo pensado por estos 10 años que se cumplieron ayer, 30 de abril, de la historia de los hijos apropiados quizás por Ernestina Herrera de Noble, una sola pregunta que tiene que ver con los 3 chicos, y es algo que me contaste por radio, Victoria. Cuando tu hijo de 18 años te dijo, antes íbamos a la rural o algo por el estilo, me contaste. ¿Cómo es esa historia exactamente?